de 2012, por la cual se adoptan las políticas nacionales de la gestión de riesgos de desastres y se establecen en el Sistema Nacional de la Gestión de Riesgos de Desastres y se dictan otras disposiciones. En el capítulo 1 vemos lo que son la gestión de riesgos, las responsabilidades, los principios, opta por unas definiciones y el Sistema Nacional de Riesgos de Desastre. Bueno, el Sistema Nacional de Riesgos de Desastre es un proceso social orientado a la formación, la ejecución y el seguimiento y evaluación de las políticas. También son estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción de riesgo, para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y el desarrollo y sostenimiento. Aquí también vemos lo que son las responsabilidades, que la gestión de riesgo es la responsabilidad de todas las autoridades y los habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y las comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión de riesgos que entiendan como conocimiento de riesgo, reducción de riesgo y manejo de desastres en un ámbito de actuación y jurisdicción como componentes del Sistema Nacional de Riesgo. Esto opta por unos principios, que los principios generales orientarán a la gestión de riesgos, que encontramos el principio de igualdad, principios de protección, principios de solidaridad, principios de autoconservación, principios comparativo, principios de diversidad cultural, principios de interés público o social, principios de precaución, principios de sostenibilidad ambiental, principios de graduabilidad, principios de sostenimiento, principios de coordinación, principios de concurrencia y principios de sostenibilidad. Aquí también tenemos que son los específicos, que es desarrollar, mantener y garantizar el proceso del conocimiento de riesgo mediante las acciones como identificar escenarios de riesgo y priorización para estudio con mayor detalle, generación de los recursos necesarios para su intervención. Aquí también tenemos lo que es la identificación de los factores de riesgos de entidades como amenaza, exposición, vulnerabilidad, así como los factores subyacentes, sus orígenes, sus causas y sus transformaciones en el tiempo. También una de sus específicos, sus objetivos específicos es analizar y evaluar los riesgos, incluyendo en la estimación de dimensionamiento de las posibles consecuencias. También vemos lo que es el monitoreo y el seguimiento de riesgo y sus componentes. Los principales componentes del Sistema Nacional que se describen son como la estructura organizacional, los instrumentos de planificación, los sistemas de información y los mecanismos financieros. También vemos aquí en el capítulo 2, vemos lo que son ya la estructura, la organización, la dirección y la coordinación del Sistema Nacional de la Gestión de Riesgos de Desastre. Por ende, los integrantes del Sistema Nacional son las entes públicas, las entes privadas y la comunidad. Las entes públicas, por su misión y responsabilidad de la gestión del desarrollo social, económico y el ambiente sostenible en los ámbitos sectoriales, territoriales e institucionales, y protección de inversión. Las entidades privadas con ánimo y sin ánimo de lucro, por su intervención en el desarrollo a través de sus actividades económicas, sociales y ambientales. Y la comunidad por su intervención en el desarrollo a través de las actividades económicas, sociales, ambientales y culturales participativas. En las instancias del Sistema Nacional de Riesgos, estas instancias
principales, quienes son es el presidente de la República, asimismo el director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, jurisdicción, el alcalde distrital o municipal en su respectiva jurisdicción. Asimismo, en esto tenemos las instancias de orientación en el sistema nacional, que cuenta con las siguientes, que es cuyo propósito para optimizar el desempeño de las diferentes entidades públicas y privadas comunitarias en ejecución de desastres y gestión de riesgo, como es el Consejo Nacional de la Gestión de Riesgo, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, también el Comité Nacional para el Conocimiento de Riesgo, también tenemos el Comité Nacional para la Reducción de Riesgo, y tenemos también lo que es el Comité Nacional para el Manejo de Desastres. Aquí también vamos a ver los consejos departamentales, distritales y municipios para la gestión de riesgo. También tenemos el Consejo Nacional para la Gestión de Riesgo. Se crea el Consejo en adelante nacional, el cual será la instancia superior que se encargará de orientar el sistema nacional. Este consejo nacional se reunirá por lo menos 2 veces al año en condiciones de normatividad y muchas veces lo que sea necesario. Desde 2012, por la cual se adoptan las políticas nacionales de la gestión de riesgos de desastres y se establecen en el Sistema Nacional de la Gestión de Riesgos de Desastres y se dictan otras disposiciones. En el capítulo 1 vemos lo que son la gestión de riesgos, las responsabilidades, los principios, opta por unas definiciones y el Sistema Nacional de Riesgos de Desastre. Bueno, el Sistema Nacional de Riesgos de Desastre es un proceso social orientado a la formación, la ejecución y el seguimiento y evaluación de las políticas. También son estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción de riesgo para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y el desarrollo y sostenimiento. Aquí también vemos lo que son las responsabilidades, que la gestión de riesgo es la responsabilidad de todas las autoridades y los habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y las comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión de riesgos que entiendan como conocimiento de riesgo, reducción de riesgo y manejo de desastres en un ámbito de actuación y jurisdicción como componentes del Sistema Nacional de Riesgo. Esto opta por unos principios, que los principios generales orientarán a la gestión de riesgos, que encontramos el principio de igualdad, principios de protección, principios de solidaridad, principios de autoconservación, principios comparativos, principios de diversidad cultural, principios de interés público o social, principios de precaución, principios de sostenibilidad ambiental, principios de graduabilidad, principios de sostenimiento, principios de coordinación, principios de concurrencia y principios de sostenibilidad. Jurisdicción, el alcalde distrital o municipal en su respectiva jurisdicción. Asimismo, en esto tenemos las instancias de orientación en el sistema nacional, que cuenta con las siguientes, que es cuyo propósito para optimizar el desempeño de las diferentes entidades públicas y privadas comunitarias en ejecución de desastres y gestión de riesgo, como es el Consejo Nacional de la Gestión de Riesgo, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, también el Comité Nacional para el Conocimiento de Riesgo, también tenemos el Comité Nacional para la Reducción de Riesgo, y
tenemos también lo que es el Comité Nacional para el Manejo de Desastres. Aquí también vamos a ver los consejos departamentales, distritales y municipios para la gestión de riesgo. También tenemos el Consejo Nacional para la Gestión de Riesgo. Se crea el consejo en adelante nacional, el cual será la instancia superior que se encargará de orientar el sistema nacional. Bueno, este consejo nacional se reunirá por lo menos 2 veces al año en condiciones de normatividad y muchas veces lo que sea necesario.